Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves, esto es Lifters y ya sabéis lo que toca hoy, toca preguntas y respuestas, que por cierto, os tengo que contar algo. Ya sabéis que las preguntas me las mandáis por Instagram, me las mandáis también por Twitter, también me las mandáis por la página web, en la sección de contactar abajo del todo, en pequeño que pone contactar, bueno, pues por ahí también me las mandáis. Y lo que pasa es que tengo que ir recopilando todas estas preguntas, por supuesto de diferentes sitios, y de una forma u otra es un poco caos. O sea, tengo que organizarlo de tal forma que podáis ir a la página web y me mandéis las preguntas de forma sencilla y que las tenga todas organizadas, porque si no, estoy viendo que hay días que no respondo a preguntas que me lanzáis básicamente porque se me cuelan por un lado y por otro y al final como que se pierden. Entonces, si las dejáis a través de la página web, como digo, abajo que pone contactar, os va a ser mucho más sencillo y sobre todo esas sí que las voy a contestar sí o sí. También, por supuesto, si estáis muy vagos y me las queréis dejar por Instagram, pues también las responderé, pero posiblemente se me junten con otras notificaciones y con otros mensajes que me llegan y al final sea un poco Cristo todo esto. Pero bueno, sin más, comenzamos hoy con el preguntas y respuestas. Ya sabéis antes de nada que en ivyamazares.com me podéis encontrar para echaros una mano con vuestro entrenamiento, que tenéis una lista de libros recomendados para aprender más acerca de este mundo y sobre todo recursos que podéis descargar para aplicar en vuestro día a día. Así que sin más, echarle un vistazo y empezamos ahora sí con las preguntas y respuestas y empezamos con Javier que nos cuenta: hola Iván, buenos días. Llevo un tiempo escuchando tu podcast y he aplicado bastantes consejos que me han ido bastante bien. Mi pregunta es referente a los lácteos, si es necesario consumirlos, ya que llevo un tiempo sin incorporar lácteos a mis comidas diarias, pero la verdad no sé si es buena idea o no, estando en superávit calórico. Pues a ver, Javier, lo que yo te diría, los lácteos, por supuesto, no es que sean imprescindibles como tal, o sea, puedes vivir perfectamente sin ellos, tienes otras fuentes de proteínas, de calcio, de nutrientes que nos aportan los lácteos, pero realmente son una buena opción. O sea, si no tienes ninguna intolerancia por ese lado, yo les tomaría sin ningún problema. O sea, no sé por qué realmente les has dejado de tomar, no sé si es que tienes algún tipo de intolerancia o algo en concreto. Claro, si partes de esa base, por supuesto, no puedes consumirlos y no pasa absolutamente nada. Como digo, tienes otras fuentes de proteínas y de nutrientes de ese tipo. Pero si no tienes ningún problema, o sea, yo te diría que les incorpores si quieres, que además son una buena opción, son una buena fuente de proteínas, y además, ¿qué coño? Están muy buenos, por lo tanto, ¿por qué no vas a incorporarles? Así que yo te diría que sí, que sin ningún problema. Puedes ganar la misma masa muscular, puedes perder la misma grasa en caso de que estés en déficit calórico, o sea, me comentas que estás en superávit calórico. Bueno, pues puedes incorporarles, ¿por qué no? Pero como tal, necesarios no lo son. O sea, tenemos otras muchas fuentes y otros alimentos que son buenas opciones. Así que esa sería mi recomendación, Javier. Nos vamos ahora con Ana que nos cuenta: buenas Iván, ¿qué opinas de hacer entrenamientos suaves tipo cardio de media intensidad en ayunas para perder grasa rebelde? Entreno fuerza 3 días y mi objetivo es reducir mi porcentaje graso, pero no veo cambios notables. Muchas gracias por tu trabajo. Bueno, pues muchas gracias Ana. Yo te diría básicamente que optaras por priorizar el entrenamiento de fuerza como tal. Si lo que quieres es ver cambios notables y sobre todo reducir tu porcentaje graso, entrena la fuerza, pero prioriza eso sobre todo. O sea, esos entrenamientos que me comentas suaves, tipo cardio, de media intensidad en ayunas, por supuesto, pueden tener cabida, ¿por qué no? Están muy bien, pero realmente lo que pasa muchas veces es que las personas quizás se centran demasiado en ese cardio, sobre todo en ayunas, porque pensamos que vamos a perder más grasa y sobre todo esa grasa rebelde. Y el cardio en ayunas como tal es una herramienta más. ¿Que te viene bien hacerlo en ayunas porque te sientes a gusto, porque te sientes cómodo empezar el día de esa manera? Bueno, pues perfecto, puedes hacerlo. Pero si realmente lo haces simplemente con el objetivo de perder esa grasa rebelde, no tiene ninguna lógica, porque no vas a perder grasa rebelde por hacerlo en ayunas y no vas a perder grasa de la no rebelde por hacerlo, yo que sé, a media tarde. Priorizaría sobre todo eso, el entrenamiento de 3 días, si está bien estructurado, está bien ya, o sea, no hace falta que entrenes más días, pero sobre todo priorizaría el progresar en cargas, el progresar en repeticiones, sobre todo ir poco a poco de una forma u otra haciéndote más fuerte y sobre todo ese cardio, pues sí, incorpórale de vez en cuando, los días de descanso, puedes hacerle a mitad del día, dar ciertos paseos, o sea, la cosa aquí es mantenerse bastante activo, generar un déficit calórico e intentar mantener la masa muscular en la medida de lo posible y, ¿por qué no?, poder ganar incluso algo de masa muscular. Así que yo te diría que tiraras por ahí, Ana, seguramente que te vaya bastante mejor. Nos vamos ahora con Robert, que nos dice: ¿qué aplicación recomiendas para contar macros? Llevo un tiempo utilizando MyFitnessPal, pero no me termina de convencer. Gracias. Hombre, Roberto, pues si no te termina de convencer MyFitnessPal, que es una de las más utilizadas y más sencillas, yo ya no sé qué decirte, porque realmente es la que suelo recomendar para personas que quieren iniciarse un poco en el tema este de contar calorías, de saber lo que comen y demás.
Que tienes muchas opciones, o sea que si pones en cualquier tienda de aplicaciones contador de calorías, te aparece MyFitnessPal y te aparecen 500 opciones más. Pero todas al final tienen un funcionamiento muy parecido, o sea, simplemente registras el alimento que vas a comer, le pesas en crudo, que normalmente suele ser así, es la opción más recomendable, y por supuesto, una vez hecho esto, al final te va a poner las proteínas que tiene, la grasa que tiene, los hidratos de carbono que tiene y las calorías en total que estás ingiriendo en tu día a día. Por lo tanto, yo te diría que al final tampoco es muy complicado, simplemente es cuestión de ir pillando el hilo de estas aplicaciones. Que como siempre digo, tampoco es que sean la panacea, o sea, sirve para en un principio saber más o menos por dónde estamos yendo, o sea, lo que estamos comiendo, lo que necesitamos, y poco a poco con el paso del tiempo hay que ir deshaciéndose un poco de estas aplicaciones y pasar directamente a contar de una manera un poco más natural, o sea, con el paso del tiempo ya vas a saber lo que es un puñado de frutos secos, ya vas a saber lo que es una porción, yo que sé, de queso, o por ejemplo también una porción de carne, o por ejemplo de arroz, o de lo que sea, de legumbres mismamente. Con el paso del tiempo seguramente no te haga falta pesar prácticamente nada. Por supuesto siempre hay cosas que andamos un poco despistados y sí que viene bien el hecho de decir, venga, voy a echarme aquí unos 150 gramos de legumbres, de lentejas, por ejemplo. Pero como digo, en un principio estas aplicaciones vienen bien y con el paso del tiempo posiblemente lo más cómodo es que nos vayamos deshaciendo poco a poco de ellas. Al final es un rollo estar todo el día ahí contando y además no sirve para gran cosa. Simplemente en un principio, cuando no sabemos ni lo que tienen los alimentos ni nada en cuanto a nutrientes, ni en cuanto a calorías, ni todo eso, pues sí, es necesario. Pero una vez ya vamos conociendo todo esto, pues no tiene sentido seguir contando milimétricamente cada cosa que comemos. Así que Robert, espero que te sea de ayuda esto que te comento. Nos vamos ahora con Alberto, que nos comenta: hola Iván, te descubrí hace poco y estoy enganchado a tus podcasts ya que me mola tu forma de pensar. Bueno, pues me alegro un montón, Alberto. Te quería preguntar, ¿opinas que a largo plazo el volumen de entrenamiento es irrelevante para mejorar la hipertrofia? Me refiero a que si metes más o menos una cantidad promedio vas a conseguir buenos resultados. Fuerza y a seguir así. Bueno, pues, a ver, me voy a centrar un poco porque no entiendo muy bien la pregunta. O sea, si opino que a largo plazo el volumen de entrenamiento es irrelevante para mejorar la hipertrofia. O sea, irrelevante como tal no es, porque es una variable muy importante de cara a generar hipertrofia. Por supuesto, si no controlamos esta variable, o quizás nos quedemos muy cortos, o quizás nos pasemos por hacer demasiado volumen. Podemos hacerlo correctamente, pero claro, si lo estamos haciendo un poco al tuntún, lo más probable es que lo hagamos mal. Yo te diría que en ese sentido, por supuesto que al final es una variable más, tenemos que ajustarla bien y que a largo plazo, por supuesto que influye en la ganancia de masa muscular. Y me comentas que te refieres a que si metes más o menos una cantidad promedio vas a conseguir buenos resultados. Bueno, sí, básicamente eso, de que si metes cierta cantidad de series, más o menos que no estemos ni en el rango alto ni en el rango bajo de volumen de entrenamiento, pues vamos a conseguir resultados, sí. Pero de una forma u otra siempre tenemos que individualizar un poco. O sea, hay personas que tienden a mejorar más con volúmenes altos, hay personas que por el contrario prefieren volúmenes bajos y además mejoran mucho más. Ese es mi caso en concreto. Entonces hay que individualizar un poco. Por supuesto, es una variable importante y yo te diría que al final si quieres mejorar en hipertrofia tienes que controlarla sí o sí. Es como por ejemplo si dijéramos que la alimentación a largo plazo es irrelevante. Bueno, pues sería algo parecido. Ya entendemos todos que al final la alimentación es también muy importante. Y nos vamos ahora con Elena, que nos cuenta: llevo un tiempo con dolor en el hombro y cada vez va a más. En un principio pensé en dejar unos días de entrenar y llegando a esto me he planteado dejar los hierros por una temporada. Si me puedes dar algún consejo te lo agradecería, mil gracias. Pues Elena, a ver, si llevas mucho tiempo con dolor de hombro, lo primero que yo te diría es que consultes con un profesional, en este caso un fisioterapeuta, un médico especializado sobre todo en los hombros o lo que sea. Al final, de una forma u otra, tienen que mirártelo para ver de dónde puede venir la lesión. Yo tiraría más por un fisio, sobre todo un fisio que esté especializado en esa zona en concreto quizás, o que se le dé bien, que conozcas o que alguien te recomiende. Y en cuanto a lo que me comentas del entrenamiento como tal, yo no dejaría nunca de entrenar. O sea, yo he tenido varias lesiones en los hombros, he tenido también lesiones en otras zonas y nunca he dejado de entrenar. Siempre he adaptado el entrenamiento y por supuesto a las personas que llevo el entrenamiento siempre se lo adapto de una forma u otra. A no ser que, por ejemplo, yo que sé, tengamos una hernia y no seamos capaces ni siquiera de levantarnos de la cama. Que normalmente, ya te digo, que no suele ser lo habitual. Si hacemos las cosas bien, no vamos a generar nunca una hernia ni nada por el estilo. Yo todas las lesiones que he tenido son simplemente pequeñas cosas que simplemente te dan una pequeña molestia cuando haces un ejercicio. Son pequeñas tendinitis que van surgiendo a lo largo de los años, pero que no llevan a más. O sea, nunca he sufrido una lesión grave, por así decirlo, y las personas a las que llevo el entrenamiento tampoco han sufrido este tipo de lesiones. Lo más habitual suele ser
que un día te levantas quizás con dolor un poco de muñeca porque igual hiciste un gesto mal, o un día quizás te levantes con dolor de codo porque llevas mucho tiempo entrenando cierto ejercicio y no se adapta del todo a ti. Bueno, de una forma u otra, ese tipo de cosas hay que irlas modificando. Podemos ajustar el entrenamiento a nosotros para poder hacer ejercicios en los cuales no nos molesten, pero de una forma u otra yo no dejaría de entrenar porque vamos a perder todo lo ganado. Para ponerte un ejemplo práctico, si un press de banca te duele, puedes hacer unas flexiones en el suelo, puedes hacer simplemente un press en máquina, puedes hacer con bandas elásticas ciertos ejercicios para estimular el pectoral, o puedes hacer simplemente ejercicios con mancuernas, los cuales nos permiten una mayor libertad de movimiento. Y eso pasaría con cualquier grupo muscular. O sea, al final es simplemente adaptar el entrenamiento y ya está. Podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero como digo, lo primero sería eso, que te valore un fisioterapeuta, un profesional y que te diga básicamente esa lesión hasta dónde puede llegar y cómo puedes ir mejorando poco a poco. Me parece muy interesante la verdad esta pregunta y por lo tanto creo que en los siguientes episodios también hablaré acerca de este tipo de cosas, sobre todo ciertas molestias o lesiones que he tenido yo con el paso del tiempo y cómo poco a poco las he ido mejorando de una forma bastante rápida, por así decirlo. Al final es cuestión también de prueba-error y de cómo muchas veces hay ciertos ejercicios que si vamos practicándoles con el paso del tiempo van a mejorar no solamente nuestra movilidad en el día a día, sino que también nos van a venir bien para no caer tanto en este tipo de lesiones o molestias. Así que sin más, no me enrollo más, que hoy me he extendido un montón con este preguntas y respuestas, pero bueno, da igual porque me encanta contestar a vuestras dudas. Y sin más, nos escuchamos ya el lunes aquí de nuevo en Lifters. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, espero que paséis un buen fin de semana. Y sin más, espero que le deis duro a los hierros. Nos escuchamos pronto. ¡Chao!